El señor Conejo es de la colección de cuentos de valores de la editorial García. En una tierra muy lejana que se llama Fantasía vivía un señor conejo en una casita que había construido debajo de un árbol. Aunque no tenía muchas comodidades, el señor conejo estaba contento acompañado de muchos libros. Una tarde estaba el señor conejo sentado en la puerta de su casita comiendo una rica zanahoria madura y jugosa. Era un día sin nubes, pero empezó a soplar un viento muy frío. El señor conejo buscó su mejor bufanda y su manta roja, se abrigó muy bien y siguió comiendo su rica zanahoria. El viento siguió soplando cada vez más helado y el cielo se empezó a cubrir de nubes. El señor conejo empezó a notar los cambios de clima y pensó: pronto empezará a nevar y campos y caminos se cubrirán de nieve. Será difícil salir de la casa y aún más conseguir algo de comer. Entonces decidió que el otro día se iba a levantar más temprano que de costumbre y en vez de hacer ejercicio como todas las mañanas, tomaría su costal de mandado y saldría al campo en busca de provisiones para el invierno. Al otro día, antes de que saliera el sol, el señor conejo ya había salido de su casa. Tomó el pequeño sendero que conducía de su casa al camino grande que lo llevaría hasta el maizal del granjero Tomás. El camino estaba bordeado de grandes árboles que habían soltado sus hojas, cubriendo el camino con una alfombra de hojas rojas y relucientes. El señor conejo sabía que el granjero Tomás ya había cosechado el maíz de su parcela, pero confiaba en que algo pudo haber olvidado. Al llegar al maizal, empezó a recorrer uno a uno los surcos sin apresurarse. Su trabajo tuvo como recompensa 3 gordas y amarillas mazorcas que el granjero Tomás había pasado por alto y las guardó en su costal. Luego el señor conejo se dirigió al huerto del granjero Tomás y allí encontró nabos, zanahorias y manzanas rojas. El costal del señor conejo ya estaba bastante pesado, pero aún así decidió pasar al granjero para ver qué encontraba. Se coló por debajo de la puerta y se encontró con un montón de papas, lleno su costal con todas las papas que pudo, y ya para salir tomó un par de huevos de la gallina. Sería bueno hacer un pastel, pensó. El señor conejo regresó a su casa por el camino lleno de hojas, jadeando por el esfuerzo de cargar un costal tan pesado en su espalda. Tenía la boca seca y deseaba encontrar a alguien para que le ayudara o al menos le obsequiara un poco de agua, pero no encontró a nadie en el camino porque era muy temprano. Por fin llegó a su casita, vació el costal y ordenó sus provisiones: el maíz en una pila, las zanahorias en otra pila, los nabos en otra y las manzanas y papas en la última. Batió los huevos con harina y las pasas para preparar un rico pastel. Después de que lo puso a hornear, salió y se sentó a comer una rica zanahoria, pensando que era un conejo muy listo y también muy afortunado. Mientras el señor conejo estaba sentado frente a su casita, envuelto en su bufanda, su manta roja y comiendo zanahoria, oyó un ruidito entre las hojas. Era Betty Ardilla, que caminaba hacia la pared de piedra donde vivía. Se daba prisa y soplaba las patas para mantenerlas calientitas. «Buenos días, Betty Ardilla», saludó el señor conejo. «¿Por qué llevas tanta prisa?» «Porque tengo frío y mucha hambre. Toda la mañana estuve buscando una manzana y no encontré ninguna. Será muy crudo invierno», respondió Betty la ardilla. Y así Betty la ardilla se fue refunfuñando los pelos de la cola que le erizaban por el viento. Al rato, el señor conejo vio a Guille la ratona agitando las hojas rojas del camino con la cola larga y gris. «Buenos días, Guille ratona», saludó el señor conejo. «Buenos días», respondió Guille con su voz chillona. «Pareces muy triste», dijo el señor conejo dando otro mordisco a su zanahoria. «He pasado todo el día buscando una mazorca», dijo Guille ratona con su voz triste y chillona. «Pero han cosechado todo el maíz. Será un invierno muy crudo, un invierno muy duro». Y Guille ratona se fue triste a su madriguera. Pronto el señor conejo oyó que alguien más pasaba por su casa. Esta vez era Dani Cuervo, saltando, volteando y rezongando exageradamente. «Buenos días, Dani Cuervo», dijo el señor conejo. Pero Dani Cuervo estaba demasiado enojado para recoger sus buenos modales. Solo gorjeaba porque tenía frío y no podía encontrar una migaja, ni una baya, ni nada que comer. Cuando se alejó volando, sus plumas se inflaron con el frío que parecía una pelota, y no cesaba de parvotear ni de rezongar. El señor conejo terminó su zanahoria comiendo hasta las hojas. Entró en la casa para avivar el fuego de la cocina y ver cómo estaba el pastel. Se veía muy bien y despedía un olor muy sabroso. El señor conejo miró el maíz, la zanahoria, los nabos y las manzanas y las papas y tuvo una idea. Era una idea muy rara, diferente de las ideas que tenía el señor conejo. Se rascó la cabeza con las patas trasera e izquierda, pero al fin de cuentas la idea le agradaba, le parecía muy graciosa.
Primero se quitó la manta y se puso su delantal azul. Sacó su mejor mantel rojo del cajón y lo extendió sobre la mesa. Luego sacó su vajilla de porcelana. Cuando terminó de hacer todo esto, el pastel estaba listo. Lo sacó del horno y lo puso en medio de la mesa, humeante y apetecible. Alrededor del pastel, el señor Conejo apiló el maíz, nabos, manzanas, papas y luego bajó su campanita dorada, se paró en la puerta y tocó con fuerza llamando en voz alta: «La cena está lista, vengan a cenar, Betty Ardilla, Guille Ratona y Dani Cuervo». Todos vinieron y trajeron amigos. Dani Cuervo trajo a Petit Rojo Humberto, quien tenía una ala rota y no pudo volar al sol en invierno. Betty Ardilla trajo a Conchita, una ardilla coja, a quien había invitado a compartir su guarida durante unos meses, y Guille Ratona, un joven caballero ratón del campo, quien tenía un aspecto muy distinguido por sus bigotes. Cuando entraron en la casa del viejo señor Conejo y vieron una mesa con el pastel en el centro, se olvidaron de sus modales y se pusieron a comer sin demora. El señor Conejo estuvo muy ocupado sirviéndoles. Dio todas las pasas de pastel a Dani Cuervo y Petit Rojo Humberto, seleccionó nabos jugosos para Guille Ratona y su amigo y las manzanas más grandes para Betty Ardilla. El señor Conejo estaba tan ocupado que no tuvo tiempo de probar la cena, pero no le importaba, se sentía muy lleno con la satisfacción de ver comer a los demás. Cuando terminaron de cenar y no quedaba una sola miga en la mesa, Dani Cuervo se subió al respaldo de una silla y trinó: «3 hurras por la cena de Navidad del señor Conejo. ¡Hurra, hurra, hurra!». Orjearon, parlotearon y chillaron. El señor Conejo se quedó tan sorprendido que no se recobró en una semana. Había ofrecido una cena de Navidad sin saber que era Navidad, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El señor Conejo es un cuento que nos habla de compasión. Él sintió compasión de los demás animalitos al saber que no tenían nada que comer ese invierno y decidió quitarles de su comida. Este cuento es de la editorial García y los dibujos estuvieron a cargo de Óscar Eduardo Arellano Moreno. Bueno, ahora vamos a realizar nuestras actividades. La primera actividad es dibujar e inventar un nuevo personaje. ¿Por qué crees que este personaje debe estar en la cena con los demás animalitos? Y el segundo es adivinar el personaje. Comenzamos. ¿Puedes adivinar el primer personaje? Es negro y tiene grandes alas. Exacto, es Daniel Cuervo. ¿Lo pudiste adivinar? Este personaje tenía mucho frío y mucha hambre cuando vio al señor Conejo. ¿Quién es? Exacto, Betty la ardilla. ¿La pudiste adivinar? Este personaje tiene grandes orejas y se la pasa comiendo zanahorias. Además, sintió compasión por los demás. ¿Quién es? Sí, es el señor Conejo. ¿Lo pudiste adivinar? Este personaje tiene una cola larga y tiene una voz chillona. ¿Quién es? Sí, es Guille la ratona. ¿Lo adivinaste? El último personaje es rojo y tiene una ala rota. ¿Quién es? Sí, es el Petirojo Humberto. Bueno, ojalá haya disfrutado el juego y el cuento. Nos vemos a la próxima.